La mañana del compromiso de mi hija empezó con un silencio extraño, uno de esos silencios que te hacen pensar que el destino está conteniendo la respiración. Yo llevaba semanas preparando cada detalle, desde las flores frescas hasta la mantelería que ella siempre había querido desde niña. Tonos suaves, beige y rosa antiguo, porque decía que esos colores le hacían sentir que la vida todavía podía ser buena. Y yo, como madre, siempre había hecho lo imposible por darle exactamente eso, un espacio donde pudiera respirar sin miedo, un lugar donde el mundo no la hiriera como lo hizo conmigo. Cuando llegamos al salón, ella tomó mi mano con fuerza. «Mamá, gracias por todo», murmuró, con esa voz que escondía emociones que no se atreve a poner en palabras. Yo solo le sonreí, tocando su mejilla como cuando era una niña. Si alguien me preguntara qué es el amor, yo señalaría a mi hija sin dudarlo, pero la vida tiene una forma cruel de girar sin advertir. En cuanto cruzamos la puerta, pude sentir miradas, murmullos, pequeños gestos que no entendí al principio. La familia del futuro esposo de mi hija se movía como si todo les perteneciera. Los espacios, las decisiones, incluso la atmósfera. Yo solo me hice a un lado, porque nunca he sido mujer de escándalos. Pero ese día, sin saberlo, sería empujada justo al centro de uno. La madre del novio, una mujer alta, delgada, de rostro tenso por tantas cirugías y orgullo acumulado, caminaba entre los invitados como si fuera la reina de un reino que no le pertenecía. Su nombre era Renata. Su mirada se posó sobre mí desde el primer instante, como quien descubre una mancha en una prenda nueva. Y desde ese instante entendí que para ella yo era eso, una presencia no deseada. «¿Tú quién eres?», preguntó con frialdad, incluso antes de saludar. Yo, con mi mejor sonrisa, le extendí la mano. La madre de la novia respondí. Ella no tomó mi mano, solo la observó como si esperara que la retirara avergonzada. No lo hice. Mis manos han trabajado toda la vida. Han limpiado casas, han cuidado enfermos, han alimentado a mi hija con sacrificios que esa mujer jamás entendería. No tenía nada de qué avergonzarme. En lugar de responder, Renata simplemente giró el rostro y siguió dando órdenes a los empleados del lugar. A mi hija eso no se le escapó, lo vi en sus ojos, pero decidió guardar silencio para no arruinar la ocasión. Yo también lo hice. A veces, las madres aprendemos a tragar palabras para evitar incendios. Mientras acomodaban las mesas, me acerqué a colocar las flores que había preparado con tanto cariño. Pero Renata llegó detrás de mí, con pasos firmes que resonaban como golpes. «Eso no va ahí», dijo con brusquedad, moviendo las flores como si fueran basura. «Mi hija eligió este arreglo», respondí con calma. Su mirada se endureció. «Tu hija se casará con mi hijo. Así que lo que yo diga, se hace». Yo bajé la vista, no por sometimiento, sino para contener la ira. No quería causar un problema ese día, no en un día que debería ser feliz para mi hija. Así que respiré profundo, di un paso atrás y me alejé sin una palabra. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Durante la ceremonia íntima previa, cuando los invitados empezaron a reunirse, Renata se acercó al centro del salón con una copa en la mano. Su voz sonó fuerte, quizá demasiado fuerte para tratarse de una reunión familiar. «No sé quién tuvo la brillante idea de invitar a ciertas personas», dijo, mirando de reojo hacia mí, «pero algunas presencias simplemente desentonan». Los murmullos crecieron. Mi hija me miró con preocupación, pero yo levanté la mano, indicándole que no dijera nada. No quería verla sufrir por culpa de alguien tan pequeño de espíritu. Pero Renata no había terminado. En algunas familias, continuó,
Hay personas que deberían saber cuál es su lugar y mantenerse al margen en eventos importantes. Con cada palabra, la sangre me hervía más. No por mí, sino por mi hija. Ella no merecía eso. Nadie lo merece. Y entonces ocurrió. Renata se acercó a mí, demasiado cerca, tanto que pude oler su perfume caro, ese que intenta ocultar la podredumbre del alma. «Tú no perteneces aquí», dijo en voz baja, y antes de que pudiera responder, levantó la mano y me abofeteó. El sonido resonó en el salón como un trueno. Los invitados se quedaron congelados. Mi hija gritó mi nombre, corriendo hacia mí con lágrimas ya formándose en sus ojos. Yo me quedé quieta, no porque no quisiera defenderme, sino porque en ese instante comprendí algo. Renata no me había abofeteado solo a mí, había golpeado la dignidad de mi hija. La había golpeado a ella, a su historia, a todos nuestros sacrificios. Mi hija llegó a mi lado, temblando de rabia. «¿Cómo te atreves a tocar a mi madre?», gritó con una voz que no le había escuchado jamás. Renata retrocedió, sorprendida de que alguien la enfrentara. Nadie estaba acostumbrado a contradecirla. «Tu madre está fuera de lugar», respondió con desdén. «No puedes construir una nueva vida arrastrando esto». Mi hija se giró hacia mí. Tomó mis manos, las mismas manos que esa mujer despreciaba, y respiró hondo, como si estuviera a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida entera. Mamá susurró: «Yo te elijo a ti». La declaración de mi hija cayó como una bomba en medio del salón. Los murmullos se transformaron en un silencio pesado, denso, como si todos hubieran olvidado cómo inhalar. Era un silencio que dolía, que cortaba, que dejaba al descubierto a cada persona que había preferido mirar hacia otro lado mientras se cometía una injusticia. Mi hija me tomó de los brazos, todavía temblando, y sus ojos, esos ojos que heredó de su padre, llenos de fuerza cuando la vida lo permitía, estaban nublados por la rabia y la tristeza. Yo traté de sonreírle, de tranquilizarla, pero mis mejillas ardían, no solo por el golpe, sino por la humillación pública, por el descaro de una mujer que no entendía límites ni respeto. «Mamá, esto no se puede quedar así», susurró, con la voz rota. «Mi amor, no arruines tu día por mí», respondí, acariciándole el brazo. Pero ella negó con la cabeza. «Ella te faltó al respeto, a ti, a lo que somos, a lo que hemos vivido juntas. Yo no voy a permitirlo». A su alrededor, algunos invitados intentaban fingir que no habían visto nada, mientras otros observaban con una mezcla de morbo y nerviosismo. Y entre ellos, el novio de mi hija, Mateo, permanecía inmóvil, como si no supiera si acercarse o esconderse bajo una mesa. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban, y aún así no dijo nada, no se movió, no defendió a la mujer con la que se suponía iba a construir una vida. Mi hija lo notó, y eso dolió más que el golpe. Renata, por su parte, se mantenía con el mentón en alto, como si hubiera ganado alguna batalla imaginaria. Dio un paso hacia nosotras, su mirada afilada como vidrio roto. «Si reaccioné así», dijo con voz falsa y dramática, «es porque esta mujer me provocó. No deberían permitir que gente así esté tan cerca de la familia. Gente así». Dos palabras que me atravesaron como un cuchillo. Mi hija dio un paso adelante, interponiéndose entre Renata y yo. «La única que no debería estar cerca de mi familia eres tú», escupió, con una dureza que jamás le había escuchado. Renata abrió los ojos, escandalizada, como si no pudiera creer que alguien la enfrentara. A su alrededor, los invitados se tensaron, esperando lo inevitable. «¡Mateo!», llamó alzando la voz. «¿Vas a permitir que tu futura esposa me hable así?». El muchacho se acercó, con pasos inseguros, pero aún sin mirar a mi hija directamente. «Amor», balbuceó quizá, «podemos calmarnos». Mi hija lo observó, incrédula. «¿Calmarnos?», repitió,
su voz temblando. ¿Tu madre me humilla? ¿Golpea a mi mamá en público? ¿Y tú quieres que nos calmemos? Mateo tragó saliva, pero no pudo articular una respuesta. Y en ese momento, mi hija entendió algo que yo había visto desde hacía semanas, aunque no quise decirlo en voz alta, porque sabía cuánto lo quería. Mateo no tenía la fortaleza para construir un hogar con ella, al menos no uno donde ella pudiera sentirse protegida. Renata cruzó los brazos, sonriendo con arrogancia. Mi hijo siempre ha sido muy sensato, añadió. No va a permitir que nadie ensucie nuestro apellido. Mi hija se volvió hacia mí, tomándome las manos de nuevo. Su mirada era un océano en tormenta. Mamá susurró: «Tú me enseñaste que el respeto es lo mínimo que una persona merece, y yo no pienso casarme con alguien que permite esto». Yo sentí mi corazón apretarse. No quería ser la razón por la que su compromiso se quebrara. No quería que ella sufriera por una decisión tomada en un momento de ira. «Mi amor, piénsalo bien», susurré. «No tomes decisiones así. No por mí». Ella me sonrió con ternura, pero su expresión estaba firme, inquebrantable. «No es por ti, mamá, es por mí, por lo que valgo, por lo que soy. Si permito esto hoy, ¿qué me espera mañana? ¿Qué le permitirá Mateo a su madre cuando estemos casados? ¿Qué límites jamás pondrá? A veces, una madre sabe cuándo debe callar y cuándo debe dejar que su hija encuentre su propia voz. Y ella la había encontrado. Mi hija dio un paso adelante frente a Mateo. «Dime algo», pidió, con la voz quebrándose apenas. «¿Tú crees que mi madre se merecía lo que tu madre hizo? ¿Sí o no?» El joven abrió la boca, pero las palabras no llegaron. Solo pudo balbucear excusas, argumentos débiles, justificaciones que Renata había repetido tantas veces que ya parecían grabadas en su mente. Mi hija cerró los ojos, como quien recibe una confirmación dolorosa. «Eso es suficiente», dijo finalmente. Renata frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo, muchacha?» Mi hija levantó la barbilla, con una dignidad que iluminó el salón entero. «Que no me voy a casar con tu hijo». El murmullo explotó como un enjambre de abejas furiosas. Algunos invitados jadeaban, otros susurraban nombres de Dios, otros apenas podían creer lo que estaban escuchando. Mateo dio un paso adelante, desesperado. «¡Espera! No puedes decir eso así. Solo fue un malentendido». Ella negó suavemente. «No fue un malentendido. Fue un reflejo de quién eres. ¿Y de quién es tu madre?» Renata, enrojecida por la ira, se acercó con pasos rápidos. «Tú no vas a romper un compromiso tan importante por una simple bofetada». Mi hija sonrió con amargura. «¿Simple?», susurró. «Fue una declaración de guerra. Y yo ya no voy a luchar por entrar en una familia que jamás me quiso. Hace años, cuando mi hija era pequeña, le dije una frase que nunca olvidó. El día que tengas que escoger entre tu dignidad y cualquier persona, escoge tu dignidad, siempre». Y ese día, ahí, frente a todos, ella me mostró que había aprendido la lección. Sacó el anillo de su dedo. Lo sostuvo unos segundos entre los dedos, como si se despidiera de un sueño que había querido con toda el alma. Luego tomó la mano de Mateo y puso el anillo sobre su palma, con una calma devastadora. «Te deseo lo mejor», dijo, «pero no será conmigo». Mateo retrocedió, como si ese pequeño objeto quemara su piel. Renata miraba la escena con el horror de una mujer que, por primera vez, estaba perdiendo el control. «¡No puedes hacer esto!», vociferó. Mi hija tomó aire y finalizó. «Ya lo hice». Y entonces, ante todos los presentes, volvió a girarse hacia mí, tomó mi mano y me abrazó. El abrazo de mi hija fue tan fuerte que parecía querer unirnos contra el mundo entero. Su respiración temblaba en mi cuello, pero no era un temblor de miedo, era un temblor de liberación. Cuando una mujer se suelta de aquello que la lastima, incluso si duele, su alma respira de otra manera. Y yo lo sentí.
Sentí como mi hija dejaba atrás no solo a un hombre, sino a un futuro que ya no la merecía. Los invitados seguían observando, incapaces de apartar la vista. Para muchos, aquello ya no era un compromiso fallido. Era un espectáculo, una tragedia familiar digna de ser contada durante años. Algunos parecían conmocionados, otros fascinados, y unos pocos, los que de verdad conocían a mi hija, asintieron en silencio, respetando la valentía que acababan de presenciar. Mateo dio un paso hacia ella, extendiendo la mano con torpeza. «Amor, por favor, hablemos», suplicó. «No puede terminar así». Mi hija se separó de mí con suavidad, aunque mantuvo una mano en mi brazo, como recordándole al mundo entero dónde estaba su lealtad. «Mateo, lo siento», respondió con una calma devastadora. «Pero esto sí puede terminar así. Esto debe terminar así». El muchacho abrió la boca, pero esta vez las palabras no lograron asomarse. Su mirada era un torbellino de miedo, vergüenza y desesperación. Y aunque sé que él también era víctima del carácter de su madre, la realidad es que nunca hizo nada para detenerla. Nunca puso un límite, nunca defendió a mi hija, nunca dijo «basta». El amor sin protección no es amor, es abandono disfrazado. Renata, mientras tanto, parecía una hoguera de furia y orgullo herido. «¡Esto es ridículo!», exclamó, golpeando el suelo con un tacón. «Nadie en mi familia ha sido jamás humillado de esta manera». Mi hija la miró fijamente. Esa mirada no era de odio ni de miedo. Era una mirada clara, firme, de alguien que finalmente había abierto los ojos. «La única que humilló a esta familia fue usted», sentenció. Las palabras impactaron a Renata, como una piedra lanzada al vidrio. Sus ojos se abrieron, incrédulos, y su rostro adquirió un color rojizo que anunciaba otro estallido. Pero no fue mi hija quien reaccionó, sino alguien inesperado. Desde el fondo del salón se levantó la abuela materna de Mateo, una mujer de cabello blanco, espalda encorvada y ojos sabios que hablaban de décadas de dolor y silencios forzados. Nadie la había notado hasta ese momento, pero allí estaba, caminando con un bastón hacia el centro, como si el destino la hubiera llamado. «He escuchado suficiente», dijo, con una voz que obligó a todos a quedarse quietos. Incluso Renata palideció. «¿Mamá?» «No te metas», susurró Renata, con una mezcla de miedo y fastidio. La anciana apoyó el bastón en el suelo con delicadeza. «Me meteré», respondió, «porque llevo años callando mientras tú te comportas como si el mundo te debiera algo. Pero hoy ya no puedo callar más». El salón estalló en murmullos. Renata dio un paso atrás, confundida. «¿De qué hablas?», la abuela suspiró. «De que tú, Renata, has convertido la vida de todos los que te rodean en un campo de guerra, siempre controlando, siempre humillando, siempre imponiendo. Y Mateo», miró al muchacho con dolor, «te ha permitido demasiado». Mateo bajó la cabeza, avergonzado. Renata apretó los dientes. «No puedes decir esas cosas delante de todos». «Puedo», respondió la anciana, «y lo haré. Porque esta joven señaló a mi hija, merece escuchar la verdad antes de marcharse». Mi hija respiró hondo, preparándose para lo que fuera. «Renata», continuó la abuela, «tú no te comportaste como una futura suegra hoy. Te comportaste como una tirana, una bofetada, frente a todos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué humillación para ti y para nuestra familia!». Renata dio un paso adelante, temblando. «¡Ya basta!», no respondió la abuela con firmeza. «Tú has hecho daño durante años, y hoy, por primera vez, alguien tuvo el valor de ponerte un alto, y fue tu futuro consuegra». Los ojos de Renata brillaron con lágrimas cargadas de ira, pero la anciana no se detuvo. «Yo misma hablaré con el padre de Mateo», continuó. «Esto no puede repetirse». Renata exhaló un sollozo de frustración. «No puedes humillarme así». La abuela sonrió con tristeza.
Tú sola te has humillado, hija. El silencio volvió a caer sobre el salón, pero esta vez no era un silencio incómodo. Era un silencio cargado de verdad. Mi hija apretó mi mano, como si necesitara asegurarse de que yo seguía a su lado. Yo le devolví la presión con suavidad. «Gracias», susurré a la anciana. Ella me miró con ternura. «Usted no merecía ese golpe, señora», dijo, «y tampoco mereció las palabras de mi hija. Yo le pido una disculpa en nombre de nuestra familia». Mis ojos se llenaron de lágrimas sorpresivas. Nadie jamás me había defendido así fuera de mi propia hija. «No tiene que disculparse», respondí. «Las heridas enseñan. Y hoy aprendimos todas». La anciana asintió. A veces dijo con un suspiro, «Hay que dejar caer las máscaras para que salga la verdad». Mi hija exhaló despacio, como si al fin pudiera respirar. Pero Renata no había terminado. «¡Esto es una locura!», gritó señalándonos. «Ustedes están destruyendo mi familia». La abuela la miró con serenidad. Nadie destruyó nada. Solo se reveló lo que ya estaba roto. Mi hija levantó la barbilla. «Yo no voy a ser parte de eso». Mateo, con los ojos llorosos, intentó acercarse de nuevo. «Por favor, no me dejes», susurró. «Yo te amo». Mi hija lo miró con compasión, pero sin flaquear. «El amor no es suficiente cuando no hay respeto», respondió. «Y tú no me protegiste, ni una sola vez». Entonces Renata, quizá por desesperación, quizá por orgullo, lanzó su última flecha. «Si te vas ahora, Mateo jamás te seguirá». Mi hija la miró a los ojos y sonrió con una calma que heló el salón. «No necesito que me siga», dijo. «Necesito que me respete». Y eso nunca lo tuvo claro. La abuela bajó la cabeza, aceptando el veredicto silencioso. Yo rodeé a mi hija con un brazo. «Vámonos, mi amor». Y juntas comenzamos a caminar hacia la salida. Caminamos hacia la salida con pasos lentos, como si cada uno marcara el final de una etapa de la vida de mi hija. No era solo el fin de un compromiso. Era el cierre de un ciclo en el que ella había puesto ilusiones, cariño y esperanza. Y aún así, mientras avanzábamos, noté algo sorprendente en ella. No se veía rota, no estaba perdida. Su dolor era real, sí, pero había una fuerza tranquila sosteniéndola desde dentro, una que yo reconocía muy bien. Esa fuerza era mía. Era la que yo había usado para sobrevivir, la que le heredé sin querer. Mientras nos acercábamos a la puerta principal, algunos invitados nos abrían paso con miradas llenas de vergüenza o curiosidad. Otros trataban de acercarse para decir algo, quizás ofrecer disculpas vacías o comentarios hipócritas. Pero mi hija no se detuvo. Su mano apretada en la mía era suficiente para hacerme entender que no quería escuchar nada más de esa familia. Justo cuando estábamos a punto de cruzar la puerta, escuchamos pasos apresurados detrás de nosotras. «¡Espera! ¡Por favor, espera!», era la voz quebrada de Mateo. Mi hija frenó, pero no se volvió inmediatamente. Cerró los ojos unos segundos, respiró profundo, y recién entonces, con una calma dolorosa, se dio la vuelta. Mateo llegó hasta ella con el corazón en la garganta. Sus ojos estaban rojos, y por primera vez desde que lo conocí, parecía realmente vulnerable. «Por favor», dijo entre suspiros, «no te vayas así». Mi hija lo observó en silencio. No había rencor en su mirada, pero tampoco había regreso. Mateo, respondió ella, «Suave, ya te dije lo que tenía que decir». Él dio un paso más cerca, como si temiera perderla si no acortaba la distancia física. «Lo que pasó con mi madre fue terrible, sí, pero podemos superarlo, podemos hablarlo, podemos arreglarlo». Mi hija negó lentamente. «No, Mateo, no podemos, porque esto no fue un accidente. Tu madre lleva semanas tratándome mal. Tú lo sabes, y tú nunca dijiste nada». Él se quedó mudo, como si su silencio fuera una confesión. «Yo solo quería evitar problemas», balbuceó.
Mi hija sonrió, triste. ¿Y quién evitaba los problemas por mí? ¿Quién me protegía? ¿Quién cuidaba mi dignidad? Preguntó. ¿Por qué no fuiste tú? Mateo apretó los puños, frustrado consigo mismo. Es que ella siempre ha sido así. Mi mamá. Es difícil. Mi hija lo interrumpió con firmeza. Mateo, todos tenemos una historia, pero una historia no justifica lastimar a otros, ni ser cómplice de ese daño. Él abrió la boca, pero su madre, Renata, apareció detrás de él antes de que pudiera responder. Estaba despeinada, fuera de sí, y con un brillo de desesperación mezclado con furia en los ojos. «No te vas a ir con esa falsa superioridad moral», exclamó, señalando a mi hija como si fuera una intrusa. Yo di un paso adelante, lista para proteger a mi hija del veneno de esa mujer, pero la abuela de Mateo llegó corriendo, sujetando del brazo a Renata. «¡Basta ya, Renata! ¡Basta!», gritó la anciana. «No entiendes cuándo detenerte». Renata forcejeó. «Suéltame, mamá. Ella no puede dejarnos así. No puede humillar a nuestra familia». La abuela la miró con cansancio. «¿Humillar?», suspiró hija. «Tú hiciste esto. Tú empujaste a Mateo a perder a una buena mujer. Tú golpeaste a una señora que no te había hecho nada. Tú provocaste todo esto». Renata se quedó sin palabras unos segundos, como si el mundo entero se le desmoronara encima. Mateo, con lágrimas ya cayendo, miró a mi hija con desesperación. «No me dejes, por favor, no quiero perderte». Mi hija respiró hondo, y con una voz llena de amor, pero también de dolor, respondió. «No te estoy dejando, Mateo. Tú me soltaste hace tiempo, hoy solo te lo estoy mostrando». Las palabras cayeron como un golpe seco. Mateo se llevó las manos a la cara. «Si tu mamá te hubiera defendido cuando correspondía», continuó mi hija, sin elevar la voz, nada de esto estaría pasando. Pero ella no lo hizo. Y tú tampoco. Renata volvió a intervenir, fuera de sí. «Nunca sería suficiente para mi hijo de todas formas. ¡Nunca! Él se merece una mujer de nuestra clase». Mi hija no respondió. No se rebajó a su nivel. No era necesario. En cambio, adelantó un paso, tomó mi mano con dignidad y dijo: «Gracias por enseñarme quién eres, Renata. Me acabas de ahorrar una vida entera de dolor». Renata palideció. Mateo cayó de rodillas, derrotado. La abuela lloraba en silencio. ¿Y nosotras? Seguimos caminando hacia la salida. Pero justo cuando cruzábamos el umbral, escuchamos una voz profunda detrás de nosotras. No era Mateo, no era Renata, no era ningún invitado. Era la puerta del destino abriéndose con un sonido inesperado. «Señora», dijo un hombre, con voz firme, «¿le puedo hablar un momento?» Nos giramos. Un hombre alto, vestido con un traje impecable, recién llegado al salón, nos observaba con una mezcla de sorpresa y preocupación. Llevaba en la mano un pequeño estuche de terciopelo y un sobre elegantemente sellado. Algo en su expresión, seguridad, calma, autoridad, hizo que el salón entero quedara en silencio otra vez. «Disculpe la interrupción», continuó. «Soy Esteban, el padre de Mateo». Renata se llevó una mano al pecho. «Esteban, tienes que ayudarme. Mira lo que está pasando». Pero él levantó la mano sin siquiera mirarla. «En un momento, Renata, en un momento». Sus ojos estaban puestos únicamente en mi hija y en mí, y lo que dijo a continuación hizo que todo el salón contuviera el aire. «Vine porque tenía algo muy importante que entregarle a usted, señora», dijo mirándome directamente, «pero parece que llegué justo a tiempo para ver una injusticia». Mi hija y yo intercambiamos una mirada sorprendida. «¿A mí?», pregunté. Él asintió con solemnidad. «Sí, a usted. El destino». Acababa de abrir otra puerta. El silencio se volvió tan profundo que casi podía escucharse cómo temblaban las respiraciones contenidas. Esteban
Dio un par de pasos hacia nosotras, con la elegancia y firmeza de alguien acostumbrado a resolver problemas grandes sin levantar la voz. Renata, en cambio, parecía encoger con cada paso que él daba, como si intuía que nada bueno venía para ella. El hombre se detuvo frente a mí. Sus ojos, cálidos pero graves, se posaron en mi rostro marcado todavía por la bofetada. Su ceño se frunció con un gesto de indignación contenida. ¿Fue ella?, preguntó, señalando ligeramente hacia Renata. Mi hija dio un paso adelante, protectora. Sí, su voz fue firme. Su esposa golpeó a mi mamá delante de todos los invitados y después intentó justificarlo. Esteban inhaló profundamente, como si necesitara reunir paciencia antes de girarse hacia Renata. Yo nunca había visto tanta decepción condensada en un solo rostro. Renata dijo, en un tono bajo, lleno de autoridad, «Dime que no hiciste lo que creo que hiciste». Ella se irguió, tratando de recuperar lo poco que quedaba de su orgullo. «Esteban, tienes que entender». Esa mujer señaló hacia mí, provocó la situación. Se metió donde no la llamaban. Yo solo intenté poner orden. Mateo apretó los ojos, como si cada palabra de su madre fuera otro clavo en el ataúd de su credibilidad. Esteban suspiró, pero no era un suspiro de cansancio. Era un suspiro de final, de aquellos que anuncian que alguien está al límite de lo tolerable. Renata dijo, sin elevar la voz, «Acabas de cruzar una línea de la que no hay retorno». Ella abrió la boca, pero él levantó una mano. No repitió, «No hables, solo no hables». Renata cerró la boca de golpe, más sorprendida por la reacción de su esposo que por todo lo anterior. Esteban se giró hacia mí de nuevo, abriendo el pequeño estuche de terciopelo que llevaba en la mano. En su interior había un broche antiguo, delicado, hermoso, con un diseño de filigrana dorada y pequeños detalles de nácar. Este broche, dijo con la voz suave, perteneció a mi madre. Hace semanas, Mateo me pidió que lo entregara personalmente a la madre de la mujer con la que iba a casarse. Un gesto de respeto familiar, un símbolo de bienvenida. El broche brilló bajo la luz del salón. Irónicamente, un símbolo de bienvenida que yo estaba recibiendo justo en el momento en el que ya no habría boda. Pero llegué tarde, añadió con pesar. Y me encuentro con que usted, señora, fue golpeada por la misma persona que debía darle la bienvenida a nuestra familia. Mi hija tomó aire, con los ojos húmedos. Yo no sabía qué decir. Sentía una mezcla extraña de vergüenza, sorpresa y tristeza. Señor Esteban, empecé a decir, agradezco mucho el gesto, pero... Él alzó una mano con respeto. No, permítame terminar. Su mirada se suavizó. Creo que usted y su hija han sido víctimas de un comportamiento inaceptable. Y no quiero que mi familia quede marcada por los actos impulsivos de Renata. Renata abrió los ojos, ofendida. «¡Impulsivos! Esteban, por Dios! Todo esto es culpa de esa mujer. Tú nunca me escuchas». La abuela la tomó del hombro. «Hija, cállate ya», murmuró con cansancio. «Solo estás empeorando las cosas». Esteban respiró hondo y puso el broche en mi mano. «Con cuidado. Este broche ya no representa un lazo entre familias», dijo con sinceridad. «Pero sí quiero que lo tenga, porque lo que usted soportó hoy, ninguna madre debería vivirlo. Este broche es un símbolo de respeto, el mismo que no le dieron aquí». Yo me quedé congelada unos segundos. No quería aceptarlo, pero tampoco quería rechazar un gesto tan noble. «Gracias», logré decir finalmente. «Usted no tenía que hacer esto». Esteban negó con la cabeza. «Sí tenía», respondió, «porque cuando uno ve una injusticia, debe intentar repararla, aunque sea en pequeñas partes». Mi hija lo miró con ojos sinceros. «Usted es muy diferente a su esposa», susurró. Esteban soltó una risa amarga. «Créame, lo sé». Renata soltó un grito ahogado. «Esteban, ¿cómo te atreves a decir algo así delante de todos?»
Él la observó durante un largo segundo. Después, con la voz más fría que había usado en toda la tarde, respondió: «Porque ya no pienso callarme para proteger tu imagen. No después de lo que hiciste hoy». La mujer se quedó muda. Mateo, temblando, se acercó a su padre. «Papá». «¿Yo?». Esteban lo interrumpió con un gesto suave. «Hijo, sé que amas a esta joven», dijo mirando a mi hija. «Pero quien ama, protege, y hoy no lo hiciste». Mateo bajó la cabeza, derrotado. Mi hija, con una fuerza que admiré profundamente, intervino. «No quiero que Mateo cargue con más culpa. Ya no estamos juntos, ya no es mi problema lo que haga o no haga». Sus palabras eran maduras, claras, definitivas. Esteban asintió. «Lo entiendo, pero al menos permítame decirle que lamento profundamente la forma en que fue tratada, tanto usted como su madre». Luego se giró hacia los invitados, algunos de los cuales todavía murmuraban. «Que quede claro», dijo en voz alta, «lo que ocurrió aquí hoy no representa a la familia que heredé de mis padres, y no será ignorado». Renata retrocedió un paso, como si las palabras fueran golpes. La abuela lo miraba con orgullo silencioso. Mi hija tomó mi mano una vez más. «Mamá, vámonos», asentí. Era hora de dejar atrás aquel lugar. Pero antes de salir, Esteban se acercó otro paso. «Por favor», dijo con humildad, «¿puedo acompañarlas afuera? Quiero asegurarme de que se van bien, y sin que nadie más les falte al respeto». Yo lo miré sorprendida, pero asentí. La abuela también avanzó con su bastón, decidida. Renata intentó seguirnos, pero Esteban levantó una mano firme. «Tú te quedas», le ordenó. Renata se detuvo en seco, como si aquel fuera un lenguaje que no había escuchado en años, y así, entre el silencio tenso, las miradas tristes y los susurros que flotaban en el aire, mi hija y yo salimos del salón. Pero no estábamos solas. Esteban y la abuela caminaban a nuestro lado, como si el destino apenas estuviera empezando a mover sus piezas. Al salir del salón, el aire fresco de la tarde nos envolvió como un alivio inesperado. Era como si el mundo exterior estuviera intacto, ajeno a la tormenta emocional que acabábamos de vivir. Los árboles se mecían suavemente, el cielo empezaba a tornarse en un tono rosado, y por un instante sentí que la naturaleza intentaba consolarnos, como una mano cálida en la espalda después de un llanto muy largo. Esteban caminaba a nuestro lado, un paso detrás, para no invadir nuestro espacio, pero lo suficientemente cerca como para demostrar su apoyo. La abuela avanzaba con determinación, su bastón marcando un ritmo firme en el pavimento, y mi hija y yo, tomadas de la mano, tratábamos de poner un pie delante del otro, mientras la adrenalina del momento lentamente abandonaba nuestro cuerpo. «Señora», dijo Esteban, después de unos segundos de silencio, «si me permite, ¿podemos hablar un momento antes de que se vayan?». Mi hija y yo intercambiamos miradas. Yo asentí con suavidad. No parecía un hombre con malas intenciones. De hecho, todo lo contrario. «Claro», respondí con voz serena. Nos detuvimos cerca del jardín exterior, donde un pequeño camino de piedra rodeaba una fuente. El agua caía con un sonido suave y constante que contrastaba con el caos que habíamos dejado atrás. Esteban respiró hondo, como si necesitara prepararse para algo importante. «Quiero pedirle disculpas». «Una vez más», comenzó. «No sé cómo reparar un daño tan grave, y no espero que lo perdonen hoy ni mañana, pero sí quiero que sepan que yo nunca aprobé las actitudes de Renata. Nunca. Solo ya no sabía cómo detenerla». La abuela apoyó su bastón, mirándolo con una mezcla de tristeza y orgullo. «Este hombre», dijo ella, señalándolo ligeramente, «ha sido paciente por demasiado tiempo, y la paciencia también se convierte en cárcel». Esteban bajó la mirada. «Es verdad, y esa cárcel hizo daño a mi propio hijo,
Y ahora, a ustedes. Yo lo observé con atención. Había en sus palabras una honestidad cruda, una transparencia que rara vez se ve en personas con su posición. Usted no le levantó la mano a nadie, respondí suavemente. No tiene que cargar con la culpa de otros. Pero sí tengo responsabilidad, insistió él, porque sé que debí haber detenido a Renata hace años. Yo la amé, pero ese amor fue torpe, fue ciego. Mi hija se acercó un poco más, aún con el rostro marcado por la tensión. Señor Esteban, no queremos que esto se vuelva un conflicto familiar. Solo queremos paz. Salimos de ese salón para evitar más daño. El hombre sonrió con tristeza. Lo sé, y por eso las respeto aún más. De pronto, su expresión cambió. Sacó el sobre sellado que había traído consigo. Este sobre, explicó Mateo, me pidió entregárselo personalmente a usted, joven. Mi hija lo vio con sorpresa. ¿A mí?, preguntó. Él asintió. Sí, dijo que era algo que quería que leyeras antes de la boda. Aunque ya no habrá boda, suspiró. Pero creo que debes leerlo de todos modos. Mi hija tomó el sobre con manos temblorosas. Lo miró un largo momento, como si contuviera un pedazo de un mundo que acababa de derrumbarse. ¿Estás segura de que quieres leerlo ahora?, le pregunté. Ella respiró profundo. Sí, mamá. Necesito cerrar todo. Bien. Con movimientos lentos, rompió el sello y sacó una carta escrita con la caligrafía de Mateo. Un silencio profundo nos envolvió, mientras ella comenzaba a leer. Sus ojos se movían de una línea a otra, y a medida que avanzaba, sus labios se apretaban, su respiración cambiaba, su postura se volvía más tensa. Yo me quedé quieta, esperando, sin querer interrumpirla. Cuando terminó, bajó la carta, pero no levantó la mirada. Tenía los ojos brillantes. Esteban dio un paso adelante. ¿Puedo?, preguntó. Mi hija le entregó la carta sin decir una palabra. El hombre la leyó rápido, en silencio. Al terminar, apretó los labios y negó con la cabeza con un suspiro profundo. La abuela lo miró con preocupación. ¿Qué dice, hijo? Esteban levantó la carta. Mateo, comenzó con voz temblorosa. Se disculpa. Dice que sabía que su madre estaba cruzando límites, pero tenía miedo de enfrentarla. Dice que hizo una pausa, tragando saliva, que no quería perder a esta joven, pero que no sabía cómo ser el hombre que ella necesitaba. Mi hija cerró los ojos con fuerza. Aquello le dolía, pero también la liberaba. Pero hay algo más, continuó Esteban, algo que no esperaba. La abuela frunció el ceño. ¿Qué cosa? Esteban respiró hondo. Mateo reconoce que, en el fondo, él nunca estuvo listo para casarse, que se dejó presionar por Renata, que aceptó cosas que no quería, que avanzó hacia la boda porque no sabía cómo decir la verdad. Mi hija abrió los ojos, sorprendida. Yo también. No estaba listo, susurró. Esteban asintió con pesar. Dice que tenía miedo, que le preocupa decepcionar a todos, que no quería perder lo que ustedes habían construido, pero tampoco sabía cómo sostenerlo. Mi hija llevó una mano al pecho. Eso explica muchas cosas, dijo en voz baja. La abuela negó con tristeza. Ay, Mateo, siempre tan timidito, murmuró. Yo me acerqué a mi hija y la abracé suavemente. Mi amor, no estás perdiendo a un hombre preparado. Estás liberándote de una carga que él no podía sostener. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. Esteban guardó la carta con cuidado. Hay algo más que debo decir, añadió, mirando directamente a mi hija. Si decides regresar con él, yo lo respetaré. Si decides no hacerlo, también. Pero quiero que sepas algo, muchacha. Su tono se volvió más firme. Hoy, tú fuiste la única adulta en ese salón lleno de gente mayor. Tú fuiste la única que defendió lo correcto. La única que protegió lo que valía. Mi hija parpadeó sorprendida. Y créeme, continuó él, no cualquiera tiene esa valentía.
Mi hija respiró hondo. Tenía lágrimas en los ojos, pero también una luz tranquila que no había tenido cuando llegó al evento. No volveré con él, dijo, con firmeza. Lo quiero, pero no de la forma en la que necesito querer a alguien para construir un hogar. Y él tampoco podría darme lo que necesito. Esteban asintió, no discutió, no intentó convencerla. Ese respeto valía más que todo lo que habíamos vivido dentro del salón. Lo entiendo, dijo con sinceridad, y aunque duela, lo respeto profundamente. La abuela suspiró. Bueno, dijo entonces, supongo que esto es un nuevo comienzo para todos. Mi hija tomó mi mano. Sí, abuela, para todos. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas, como si el mundo diera un pequeño aplauso silencioso, y por primera vez en toda la tarde, sentí que algo bueno estaba a punto de nacer de aquel caos. Nos quedamos en ese pequeño jardín por un rato, dejando que la brisa acariciara la tensión aún colgada en el aire. Mi hija respiraba hondo, como si el viento estuviera llevándose un peso enorme que llevaba semanas, quizás meses apretándole el pecho. Esteban y la abuela permanecían cerca, sin invadir, pero tampoco retirándose. Se notaba que ellos también estaban procesando todo lo ocurrido, a su modo. Después de un silencio reparador, la abuela habló primero. «¿Y ahora qué harán, muchachas?», preguntó con suavidad. «No pueden simplemente irse sin haberse despedido bien, aunque tal vez eso sea lo mejor». Mi hija soltó una pequeña risa amarga. «Creo que mejor nos vamos», respondió. «No queda nada más por decir allá adentro». Yo asentí. Mi corazón también quería retirarse, descansar, sanar. Pero antes de avanzar hacia la salida del jardín, ocurrió algo inesperado. Esteban dio un paso adelante. «¿Podemos caminar un poco más?», preguntó solo. «Quiero acompañarlas hasta el auto». No había ninguna razón para negarnos, así que comenzamos a caminar los 4 por el sendero. El piso crujía levemente bajo nuestros pasos, y el sonido relajante de la fuente quedaba atrás mientras avanzábamos por un pequeño corredor de bugambilias rosadas. La abuela caminaba despacio, pero con determinación. Esteban se mantenía un paso detrás de nosotras, como un guardián silencioso que intentaba equilibrar las piezas rotas de su propia familia. Mi hija y yo seguíamos tomadas de la mano, aunque ahora sentíamos que no íbamos huyendo, sino avanzando hacia algo más, limpio. «Señora», dijo Esteban de pronto, dirigiéndose a mí, «sé que quizá no es el momento, pero hay algo que necesito compartirle». Lo miré, intrigada. «Dígame». Él guardó silencio unos segundos antes de hablar. «Mi matrimonio con Renata hace años que dejó de ser sano», suspiró. «Y no tiene que ver con dinero ni con estatus. Tiene que ver con que ella cambió, o quizás mostró quién era desde el principio, y yo no lo vi». La abuela resopló. «Hijo, tú siempre quisiste salvarla, pero hay personas que no quieren ser salvadas, quieren ser obedecidas». Esteban bajó la mirada, reconociendo esa verdad. «Cuando era joven», continuó, «pensé que el amor era tolerancia infinita, aguantar, callar, ceder, pero hoy…» Me miró con sinceridad limpia al verla a usted defender a su hija. Al ver a su hija defenderla a usted, entendí algo que me ha faltado toda mi vida. Mi hija se tensó un poco, expectante. «¿Qué cosa?», preguntó. Esteban sonrió con una mezcla de dolor y admiración. «Que el amor verdadero no teme poner límites, porque sabe lo que vale». Un silencio profundo nos envolvió. Eran palabras simples, pero tenían un peso enorme, como si él mismo se estuviera desenterrando de años de complacencia. «¿Tanto daño?», murmuró la abuela, negando suavemente con la cabeza. Y todo porque nadie en esa casa se atrevió a decir «basta». Esteban respiró hondo. «Hoy me atreví», dijo con una decisión que incluso me sorprendió. «Y no pienso retroceder». Mi hija lo miró con un respeto que no había mostrado antes. «Me alegra oír eso.
Mateo lo necesita. ¿Y usted? También. Esteban asintió. Quiero ser un mejor padre, aunque haya llegado tarde. Hizo una pausa. Y también quiero pedirle algo. Mi hija frunció el ceño, curiosa. ¿Pedirme? Él asentó. Quiero que me permitas hablar con Mateo esta noche, que me permitas explicarle lo que realmente pasó hoy desde un lugar de verdad, no de protección hacia su madre. Mi hija lo observó en silencio, procesando. «Puede hablar con él», respondió ella finalmente. «Yo ya no soy parte de su futuro, pero él sigue siendo parte del suyo, y necesita saber la verdad de alguien que no lo juzgue, pero tampoco lo excuse». Esteban sonrió con agradecimiento. «Gracias, haré lo que pueda por ayudarlo a crecer, aunque ya no estén juntos». La abuela, un poco cansada por la caminata, se detuvo para recargar su peso en el bastón. «Bueno, niñas», dijo con una sonrisa amable, «las cosas no siempre terminan como soñamos, pero a veces lo que no sale como planeamos es una bendición disfrazada». Mi hija soltó una risa suave, triste pero sincera. «Sí, abuela, hoy lo entendí. Nosotras también nos detuvimos, dejando que la abuela respirara unos segundos. Esteban la miró con preocupación genuina. «¿Quiere que la ayude, mamá?» Ella negó con la mano. «Déjame. Todavía puedo caminar sola, aunque mi hija me saque canas verdes cada día». Esteban rió por lo bajo, y ese sonido fue tan ligero, tan natural, que me hizo pensar cuánto tiempo llevaba sin reír de verdad. «Señora», me dijo entonces, mirándome directamente, «sé que usted y yo no nos conocíamos antes de hoy, pero quiero que sepa algo, lo escucho. Usted es una mujer admirable, no solo por lo que soportó, sino por la manera en que lo hizo. Nunca alzó la voz, nunca respondió con odio, nunca intentó vengarse. Su ejemplo», hizo una pausa, buscando las palabras correctas, «fue lo que abrió los ojos de mi hijo. Y los míos». Sentí un nudo en la garganta, no porque buscara reconocimiento, sino porque pocas veces alguien había visto mi fuerza sin confundirla con debilidad. «Gracias», Esteban, respondí con sinceridad, «pero yo solo intenté proteger a mi hija, como cualquier madre». Él negó suavemente. «No como cualquier madre, como una buena madre». Ese elogio me atravesó profundamente. Mi hija apretó mi mano. «Siempre lo ha sido», mamá murmuró. Seguimos caminando hasta que finalmente llegamos al estacionamiento. Nuestro auto estaba aparcado en una esquina, bajo un árbol que dejaba caer sombras onduladas sobre el capó. La abuela se detuvo primero. «Hasta aquí las acompaño», mis niñas, dijo con cariño. «Pero antes de que se vayan», miró a mi hija. «Quiero decirte algo, muchachita». Mi hija sonrió. «Dígame». La abuela levantó el mentón con dignidad. «Hoy perdiste un novio, pero ganaste algo mucho más valioso, la certeza de lo que vales. Y eso, mi vida, no se negocia». Mi hija tragó saliva, emocionada. Yo acerqué mi mano a su espalda, acompañándola. Esteban esperó a que la abuela terminara, y luego dio un paso adelante, mirando a mi hija con seriedad y calidez. «¿Y si algún día, en un futuro lejano, decides volver a confiar en alguien?», dijo lentamente, «espero que ese hombre tenga la mitad de la valentía que mostraste hoy». Mi hija lo miró con gratitud profunda. «Gracias, señor Esteban». Él asintió. «Puedes llamarme Esteban. Ya no hay compromisos entre nuestras familias, pero sí respeto y ojalá amistad». Mi hija sonrió, y yo también. Entonces, mientras nos disponíamos a entrar al auto, él añadió con una voz muy suave, casi vulnerable: «No sé qué pasará con nuestra familia después de hoy, pero lo que sí sé es que ustedes cambiaron algo en nosotros». Yo lo miré a los ojos. «Y usted cambió algo en nosotras. Un intercambio simple, pero lleno de honestidad». La abuela abrió los brazos. «Ahora sí, váyanse a casa, descansen. Hoy se acabó una historia, pero mañana empieza otra». Mi hija me miró, y por primera vez en todo el día,
Sonrió de verdad. El motor del auto encendió con un suave ronroneo, como si también él entendiera que debía manejarse con delicadeza después de la tormenta que habíamos vivido. Mi hija tomó el volante. Siempre insistía en conducir cuando estaba triste. Decía que le daba una sensación de control, y yo me acomodé en el asiento del copiloto, todavía sintiendo en la piel el residuo emocional de lo ocurrido. A través del parabrisas, vimos a Esteban y a la abuela quedarse unos pasos atrás, observándonos con una mezcla de preocupación y cariño. No eran nuestra familia, pero en ese instante se sentían mucho más cercanos que la gente con la que acabábamos de romper. Mi hija bajó la ventanilla. Gracias, les dijo con voz sincera por acompañarnos. Por todo. Esteban sonrió con un gesto humilde. Gracias a ustedes, respondió, por enseñarnos tanto hoy. La abuela levantó la mano en despedida. Vayan con Dios, niñas. Y recuerden, lo que se rompe por dignidad no se pierde. Mi hija asintió, respiró hondo y arrancó. Nos alejamos despacio por el camino adoquinado, mientras la tarde se llenaba de tonos dorados y rosados que parecían pintar el cielo de esperanza, como si la vida quisiera recordarnos que incluso después de una humillación pública, de un corazón roto, de una familia en conflicto, el mundo seguía ofreciendo belleza. Durante varios minutos, ninguna de las dos habló. Mi hija mantenía la mirada fija en la carretera, sus manos tensas sobre el volante, como si condujera no solo el auto, sino su propio destino. Yo la observaba de reojo, sintiendo un profundo orgullo mezclado con un dolor que me atravesaba el pecho. Mi amor, comencé finalmente. Ella suspiró. No llores, mamá me dijo con una sonrisa triste. Si tú lloras, yo voy a llorar más. No pude evitar reír suavemente. No estoy llorando, negué, aunque mis ojos sí estaban húmedos. Solo estoy procesando todo. Fue mucho para un solo día. Mi hija soltó un respiro largo. Sí, demasiado. La carretera se extendía frente a nosotras, flanqueada por árboles altos, que dejaban caer hojas suavemente al pavimento. La escena era casi poética, como si la naturaleza entendiera que necesitábamos suavidad después de tanta violencia emocional. ¿Estás bien?, le pregunté con cuidado. Ella mantuvo la vista adelante. Estoy triste, admitió. No por Mateo. Sacudió la cabeza. Aunque lo quise, creo que lo quise como una idea, no como lo que realmente era. Estoy triste por haber invertido tanto tiempo y amor en un futuro que no era para mí. Miré sus manos en el volante. Tenían un leve temblor. Y también estoy enojada, añadió, por cómo su mamá nos trató, por lo que te hizo, por lo que él permitió. Pero también estoy aliviada, mamá. Me miró un segundo. Estoy libre. Yo asentí, sintiendo que su voz temblaba entre cada palabra. A veces, le dije, perder lo que creíamos que queríamos es la única forma de ganar lo que realmente merecemos. Ella sonrió ligeramente. Tú siempre dices cosas sabias. No siempre respondí riendo. Solo cuando no estoy muy cansada. Ambas reímos, y en esa risa había algo diferente. No era alegría, era descompresión, una válvula que se abría después de un día lleno de tensión. Mi hija se acomodó mejor en el asiento, y su voz se volvió reflexiva. «¿Mamá? ¿Crees que yo hice bien?» La miré con ternura. «¿Hiciste lo que hace una mujer que se respeta?» Respondí. «Y eso siempre es lo correcto». Ella volvió la vista a la carretera, pero su mandíbula se relajó un poco. «Gracias», susurró. El camino siguió avanzando. El sol comenzó a ocultarse detrás de los árboles, generando sombras largas que se estiraban como dedos suaves sobre el asfalto. La luz naranja iluminaba su rostro, y por primera vez en horas la vi en paz. ¿Sabes qué es lo que más me dolió?, preguntó de pronto. ¿Qué? Que en ningún momento Mateo me defendió, ni una sola vez. Me di cuenta de que estaba más solo de lo que creía. Yo asentí.
Hay una soledad que se siente incluso estando acompañada, y esa es la peor de todas. Ella tragó saliva. Sí, susurró. Esa es la que sentí hoy. Nos quedamos en silencio un momento, hasta que, inesperadamente, mi hija cambió de tema con una suavidad que delataba que su corazón estaba intentando reorganizarse. «Mamá», dijo con un tono entre curioso y vulnerable, «¿cómo supiste tú que papá no era el hombre con el que debías quedarte?» Mi corazón se apretó. Ese era un capítulo doloroso de mi vida, pero quizás ella necesitaba escucharlo ahora más que nunca. «Lo supe», respondí lentamente cuando me di cuenta de que lloraba más de lo que reía, cuando cada día me pedía que fuera un poco menos de lo que era, para que él se sintiera más. Mi hija parpadeó. «¿Eso te pasó?» «Sí, hija», respiré hondo, y cuando al fin tuve el valor de irme, me di cuenta de que había confundido amor con costumbre, de que había confundido silencio con paz. Ella guardó mis palabras en esa manera especial en que solo ella sabía hacerlo. «Tú siempre me dijiste que la dignidad no se negocia», recordó. Nunca respondí con firmeza. Ella asintió. Hoy sentí esa frase en el cuerpo. «Lo sé», le dije tocando suavemente su brazo, y me sentí orgullosa. El auto siguió avanzando. En un momento, mi hija encendió la radio. Sonaba una canción suave, melancólica, de esas que hablan de finales que también son comienzos. Ella sonrió con ironía. «Parece una banda sonora perfecta para el desastre de hoy». Yo reí. La vida siempre pone música rara en los momentos importantes. Ella bajó un poco el volumen y suspiró profundamente. «Mamá, estuve pensando». «¿En qué?» «Quizá podría tomarme un tiempo para mí. No quiero saltar de un compromiso roto a otro sueño. Quiero respirar, conocerme, volver a estar conmigo». Mi corazón se llenó de orgullo. «Eso es lo más sensato que podrías hacer. ¿Crees?» «Lo creo con el alma», respondí. Cuando una mujer vuelve a sí misma, vuelve más fuerte. Ella sonrió con un brillo nuevo en los ojos. «Entonces eso haré». Seguimos conduciendo bajo un cielo que comenzaba a llenarse de estrellas. Y allí, en esa carretera silenciosa, supe que mi hija no solo había terminado un compromiso, había comenzado su renacimiento. El camino hacia casa continuó bajo un cielo que lentamente se oscurecía, pero la atmósfera dentro del auto ya no era de tensión, sino de una calma extraña, como la que aparece justo después de una lluvia intensa. Mi hija conducía con más suavidad, su respiración ya era más estable, y cada tanto miraba por la ventana como si el mundo por fin le estuviera permitiendo sentir algo diferente al dolor. Cuando entramos a la ciudad, las luces amarillas de los postes comenzaron a delinear las calles y a iluminar nuestros rostros. Mi hija bajó un poco la velocidad, como si el regreso a la rutina también necesitara suavidad. «Mamá», dijo de pronto, «¿crees que la familia de Mateo me va a odiar para siempre?» La miré con ternura. «Mi amor, la gente ve lo que quiere ver. Renata buscará culparte porque es más fácil culpar a otros que reconocer sus propios errores. Pero la abuela y Esteban, ellos te vieron de verdad. No te van a odiar, te van a respetar». Ella exhaló como si esa respuesta hubiera quitado un peso de su pecho. «No sé por qué», agregó con una sonrisa tímida, «pero la abuela me dio vibra de esas mujeres que abrazan aunque no seas de su familia». Reí. «Lo es, se nota. A veces, las personas buenas reconocen a las personas buenas». Ella ladeó la cabeza, pensativa. «Mamá, no pensé que hoy iba a terminar así». La observé con calma. «Nadie lo piensa, hija. Pero las cosas que se rompen frente a todos, en realidad, ya estaban rotas desde antes». Ella asintió lentamente, entendiendo. «Sí», suspiró. «Siento que pasé meses ignorando cosas que ahora me gritan en la cara». «Todas lo hacemos», respondí.
Nadie entra a una relación pensando en cuándo saldrá de ella. Todas soñamos primero y despertamos después. Mis palabras la hicieron sonreír con nostalgia. ¿Crees que Mateo va a estar bien?, preguntó. Me quedé pensándolo unos segundos. Creo que hoy recibió una lección dura, pero necesaria. Si tiene la fuerza para aprender de esto, estará bien. Si no, seguirá repitiendo patrones. Pero eso ya no te toca resolverlo a ti. Ella apretó los labios, comprendiendo. Tienes razón. Nos detuvimos en un semáforo. Mi hija reposó las manos sobre el volante y dejó caer la cabeza hacia atrás, respirando hondo. «Mamá, ¿sabes qué fue lo peor?», preguntó con voz suave, que por un momento pensé que Renata tenía razón, que no pertenecíamos ahí. Mi pecho se apretó como si alguien lo hubiera presionado. «Nunca más vuelvas a pensar eso», le dije con firmeza, girándome hacia ella. «No hay lugar en este mundo al que tú no pertenezcas por ser quien eres». Ella intentó hacerte sentir pequeña, porque es lo único que sabe hacer. Pero tú no eres pequeña, nunca lo fuiste. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. «Gracias», mamá susurró. Cuando el semáforo cambió a verde, siguió conduciendo. La noche avanzaba, tranquila, como si fuera un manto dispuesto a cubrir las heridas. Unos minutos después, mi hija volvió a hablar. «¿Sabes qué pienso ahora?», preguntó con un tono más ligero. «¿Qué? Que si no me hubiera ido hoy, si hubiera aceptado ese trato, me habría perdido a mí misma, poco a poco, sin darme cuenta». Yo asentí. Y lo más peligroso es cuando no te das cuenta. Por eso tomaste la decisión correcta. Puede que hoy duela, pero mañana vas a poder mirarte al espejo sin bajar la mirada. Ella rió suavemente. «Eso quiero, verme con orgullo». «Y lo vas a lograr», respondí. De pronto, sonó su teléfono en el compartimento central. Mi hija miró la pantalla un segundo y decidió no contestar. «¿Mateo?», pregunté. No respondió ella. «Renata». Hizo una mueca. «Te llamará varias veces», le advertí. «Lo sé», suspiró. «Pero hoy no estoy disponible para ella». El teléfono volvió a sonar. Esta vez lo ignoró sin siquiera mirarlo. La ciudad comenzaba a vibrar con las luces nocturnas. Los cafés pequeños ya tenían mesas iluminadas. Los puestos callejeros empezaban a preparar cenas rápidas y la vida urbana recobraba su ritmo. Todo allá afuera seguía como siempre. Y sin embargo, dentro del auto, todo era distinto. Mamá dijo mi hija después de pensarlo. «Quiero cambiar todo». «¿Todo?». «Sí. Quiero cambiar mi rutina, mi trabajo, mis metas. Quiero empezar algo nuevo. Algo que yo elija. No algo que esperaba que otra persona me diera». Su determinación me conmovió profundamente. «¿Qué quieres hacer?», pregunté. Ella soltó una risa nerviosa. «No sé exactamente, pero quiero aprender. Quiero estudiar algo nuevo, o viajar, o tomar talleres. No sé, solo sé que necesito construir algo mío». Entonces, algo dentro de mí se movió con una fuerza cálida. «Tienes mi apoyo incondicional», le dije sin dudarlo. «Lo que sea que decidas, vamos a buscar la forma de hacerlo». Mi hija se mordió el labio, conteniendo la emoción. «Gracias. No sé qué haría sin ti». «Nunca tendrás que averiguarlo», respondí con una sonrisa. Seguimos conduciendo hasta que finalmente llegamos a nuestra casa. El edificio estaba silencioso, iluminado apenas por la lámpara del pasillo. Mi hija apagó el motor y por un momento se quedó sentada, sin moverse, como si necesitara procesar la llegada. «¿Lista?», le pregunté. Ella asintió. «Sí, pero antes de entrar», giró hacia mí. «Te quiero decir algo». La miré atenta. «Hoy, cuando dije que te elegía a ti, su voz se quebró. Un poco fue la decisión más clara que he tomado en mi vida. Y lo dije desde lo más profundo, porque tú siempre has sido mi hogar. Incluso en los días en los que yo no tenía ni idea de quién era.
Mis ojos se llenaron de lágrimas inmediatas. Mi amor, susurré. Ella se inclinó y me abrazó fuerte, fuerte, como si ese abrazo fuera un puente entre todo lo que se rompió y todo lo que estaba por empezar a construirse. Te amo, mamá dijo. Y yo te amo más, respondí, siempre. Ambas respiramos al unísono, como si el mundo se hubiera detenido un instante solo para dejarnos sentirnos vivas, unidas, invencibles. Luego salimos del auto, cerramos la puerta y entramos juntas a una casa donde, aunque nada había cambiado físicamente, todo se sentía diferente, porque no éramos las mismas mujeres que habían salido esa tarde. Éramos dos mujeres nuevas, más fuertes, más claras, más libres. Al cerrar la puerta detrás de nosotras, la casa se llenó de un silencio distinto al que habíamos dejado unas horas antes. No era un silencio vacío ni triste, era un silencio de descanso, de hogar, de un lugar que no exigía explicaciones ni perfección. Ese silencio que te abraza como una manta tibia después de un día difícil. Mi hija dejó las llaves en la mesa de la entrada y suspiró largo, como si acabara de soltar el último fragmento de esa tensión que la había acompañado desde la mañana. Yo colgué mi bolso en el gancho de la pared y la observé unos segundos. A pesar del cansancio, había algo nuevo en ella, una luz tranquila, una claridad que no había tenido desde que empezó ese compromiso. ¿Quieres té?, pregunté suavemente. Algo caliente te puede ayudar a relajarte. Ella sonrió. Sí, me vendría bien. Fui a la cocina mientras ella se sentaba en el sofá, descalzándose los zapatos con un gesto lento, casi ritual. No era solo cansancio físico, era emocional, profundo, de esos que parecen drenar hasta los huesos. El agua tardó unos minutos en hervir, y mientras llenaba las tazas, escuché cómo ella cambiaba la iluminación de la sala a una luz cálida y baja. Ese simple gesto me llenó de ternura. Siempre había sido así. Incluso en los peores días, buscaba crear un espacio seguro. Llevé las tazas a la sala y se las ofrecí. Ella sostuvo la suya entre las manos, como si necesitara ese calor para volver a sentirse completa. Mamá dijo después de dar un sorbo, ¿tú crees que yo hice todo lo que podía por salvar esa relación? Me senté junto a ella, apoyando mi taza en la mesa. Mi amor, tú diste lo mejor de ti. Diste paciencia, cariño, respeto, comprensión. La miré con firmeza. Pero una relación no se sostiene cuando solo una persona da y la otra se esconde detrás de sus miedos. Ella bajó la mirada hacia su té, pensativa. Sí, susurró. Creo que siempre intuí eso. Pero no quería aceptarlo. A veces aceptamos lo que duele solo para no enfrentar lo desconocido, le dije. Pero hoy fuiste valiente, cerraste una puerta que no te llevaba a un lugar sano. Ella asintió lentamente. ¿Sabes qué me aterra un poco?, preguntó. El vacío. ¿Vacío? Sí, se encogió de hombros. Pasé meses haciendo planes con Mateo, pensando en la boda, en la casa donde íbamos a vivir, en los viajes, en los domingos. Y ahora, no hay nada de eso. Solo hay espacio. Yo le sonreí con suavidad. Mi hija, el espacio no es vacío, es libertad. Y la libertad es el terreno donde se construyen los sueños de verdad. Ella me miró con ojos brillantes. Nunca lo había pensado así. Bebimos un poco de té en silencio. Después, ella dejó la taza en la mesa y se recostó en el sillón, estirando las piernas. ¿Sabes qué es extraño?, comentó. No siento rabia, siento claridad, como si una nube se hubiera levantado de mis ojos. Esa es la paz que llega cuando haces lo correcto, dije. Ella sonrió. Quizá, susurró. Pero aún me duele un poco. Y te seguirá doliendo un tiempo, respondí. Eso es normal. Las heridas del alma no sanan en un día. Pero cada decisión que tomaste hoy te va a dar un poco más de fuerza mañana.
Ella cerró los ojos y respiró profundo, como si dejara que esas palabras se acomodaran en su pecho. Después de unos segundos, abrió los ojos y me miró con una expresión curiosa. «¿Mamá? ¿Crees que Esteban estaba siendo sincero?» Me sorprendió un poco la pregunta, pero asentí. «Creo que sí. Hoy fue la primera vez que él realmente se enfrentó a Renata, y lo hizo por ti, y por él mismo. Eso no es algo que se finge». Ella sonrió suavemente. «Me cayó bien», admitió. «Tiene, no sé, una energía tranquila». Sí, respondí. A veces, las almas nobles no hacen ruido, pero cuando hablan, se siente. Mi hija volvió a recostarse en el sofá. «¿Y la abuela?», preguntó riendo. «Esa señora me robó el corazón». Yo también reí. Esa mujer tiene más sabiduría en una arruga que mucha gente en toda su vida. Ella asintió. «No sé por qué, pero me gustaría verla de nuevo algún día». «Tal vez la vida lo permita», dije. «A veces los lazos inesperados se vuelven importantes». Mi hija se quedó pensativa un momento, mirando el techo. «¿Crees que Renata vaya a buscarme?», preguntó con cautela. Suspiré. «Sí. Renata es de las que no acepta un no fácilmente. Seguramente intentará manipular la situación, culparte, gritar, lo que sea. Pero tú ya no estás en ese escenario, ya no juegas ese juego». Mi hija tomó un sorbo de té, como si esas palabras le dieran fuerza. «¿Y si llama mañana?». «No contestes», dije con firmeza. «Que sea Esteban quien ponga orden en su casa. Tú te pondrás orden en la tuya». Ella asintió, sintiendo en el cuerpo la verdad de esas palabras. «Mamá, ¿crees que algún día vuelva a enamorarme?», preguntó de pronto, casi en un susurro. Le tomé la mano. «Claro que sí. El amor no se acaba con una mala experiencia. El amor se transforma, aprende, crece, y cuando vuelva a tocar tu puerta, tú vas a estar más fuerte, más sabia, más tú». Ella se mordió el labio, emocionada. «Tengo miedo de no reconocerlo». «Lo reconocerás», sonreí, «porque esta vez no vas a conformarte con migajas. Esta vez vas a esperar a alguien que te cuide como tú cuidas». Ella me abrazó sin aviso, con fuerza, con ternura, con ese amor que solo existe entre una madre y una hija que han sobrevivido juntas. «Gracias por ser mi hogar», mamá susurró. Yo la abracé igual de fuerte. «Y gracias por elegirme», respondí. «Siempre». Nos quedamos así varios minutos, sin prisa, sin palabras, dejando que el mundo siguiera girando afuera, mientras nosotras encontrábamos calma en nuestro propio pequeño universo. Cuando nos separamos, la noche ya estaba completamente formada, tranquila, serena. «¿Quieres que veamos una película?», preguntó mi hija. «Algo tonto, algo que nos haga reír», sonreí. «Perfecto, pero tú eliges», Hecho respondió. «Y prometo que no será un romance». Reímos juntas, y por primera vez desde la tarde. La casa se llenó de luz. Mi hija se levantó del sofá con una energía renovada y caminó hacia la televisión para buscar la película. Perfecta. Había algo casi sanador en verla moverse sin esa carga de tristeza tan evidente, como si, de repente, la casa, nuestro refugio, estuviera ayudándola a recomponerse pedacito a pedacito. «A ver», murmuró mientras navegaba por las opciones. «¿Comedia absurda? ¿Animada? ¿Algo de acción?». «No sé». Yo me reí suavemente. «Lo que tú quieras está bien». Ella volteó hacia mí con una sonrisa juguetona. «¿Y si vemos algo realmente malo? De esos que te hacen reír de lo malos que son». «Perfecto», asentí. «Pero prepárate, porque yo me burlo mucho». «Eso quiero», respondió. «Quiero escucharte reír como cuando yo era niña». Esas palabras hicieron que mi corazón se apretara con un calor dulce. Mi hija, incluso en su dolor, seguía pensando en mi bienestar. Eso era amor puro. Encontró finalmente una película ridícula, una comedia exagerada con efectos baratos, y se dejó caer a mi lado en el sofá, tapándose con la manta que siempre dejábamos doblada allí.
La película comenzó, y durante los primeros minutos intenté enfocarme en la pantalla, pero en realidad estaba observando a mi hija. Sus expresiones, sus sonrisas tímidas, su respiración más ligera. Había vuelto a ella una chispa que creí que le tomaría días recuperar. Las risas comenzaron a aparecer, primero suaves, luego un poco más fuertes, y finalmente estallaron cuando una escena absurda mostró al protagonista cayendo de una manera completamente ridícula. Mi hija se dobló de risa. «Dios mío, mamá, ¿viste eso?», dijo entre carcajadas. «Eso ni siquiera respeta la gravedad». Yo me reí con ella, sintiendo cómo el sonido se me escapaba casi sin control, como si mi propio corazón necesitara esa fuga de alegría después de tantas horas de tensión. «Creo que la gravedad renunció al ver esa escena», respondí riendo. Ella me miró con cariño. «Ay, mamá, necesitaba esto». Yo también, admití. Durante casi una hora dejamos que la película hiciera su magia improvisada. Cada tanto, mi hija apoyaba su cabeza en mi hombro o me golpeaba suavemente el brazo cuando algo le daba demasiada risa. Ese contacto físico, sencillo, cotidiano, tenía una belleza inmensa. Era la prueba de que, incluso después de los golpes del mundo, el amor entre madre e hija seguía intacto, incluso más fuerte. Cuando la película terminó, ella apagó la televisión y dejó que la luz cálida de la lámpara llenara la sala. Mamá dijo de pronto, «¿Sabes que me siento rara?» «¿Rara cómo?» Ella se quedó pensativa, como si estuviera triste, pero ligera al mismo tiempo. Como si hoy hubiera sido doloroso, pero necesario, asentí. «Eso se llama duelo», le expliqué. «Duelo por lo que perdiste, por lo que soñaste, por lo que imaginaste, pero también alivio por lo que te liberaste». «Sí», respondió bajito. «Eso es, alivio». Se quedó en silencio unos segundos antes de volver a hablar. «Mamá, tengo miedo de que mañana me despierte y me arrepienta de lo que hice hoy. Tomé su mano. No te vas a arrepentir, lo sé, porque no actuaste por impulso, actuaste desde tu valor». Ella se quedó mirándome fijamente, como si mis palabras fueran agua para una herida abierta. «Eres tan sabia, mamá», sonreí. «No siempre lo fui. La vida me golpeó fuerte para aprenderlo». Ella me acarició la mano. «Solo espero no tener que aprender todo con golpes». «Ojalá», no respondí, «pero si la vida decide darte alguno, aquí estaré, para sostenerte». Mi hija asintió. Había un brillo húmedo en sus ojos, pero no se rompió. Al contrario, parecía fortalecerse con cada emoción que dejaba fluir. Mamá dijo suavemente, «¿Crees que debería escribirle a Mateo?» «No para volver, solo para cerrar algo». Lo pensé un momento. «Creo que puedes hacerlo cuando estés realmente tranquila. No hoy, no desde la herida. Si mañana te sientes en paz, hazlo. Si no, no hace falta». Ella inhaló profundo. «Sí, tienes razón». Se recargó en el sofá y miró hacia la ventana, donde la noche todavía brillaba con algunas estrellas dispersas. «¿Sabes qué sentí cuando me fui del salón?», preguntó. «¿Qué?». «Que rescatarme a mí misma me dolió más que perder la relación». Me quedé en silencio un segundo, dejando que esas palabras se asentaran. «Eso es crecimiento», le dije finalmente. «Y el crecimiento siempre duele un poco». Ella sonrió. «Ya quiero llegar a la parte en la que duele menos». «Vas a llegar», respondí, «más pronto de lo que crees». Pasamos un rato más conversando de cosas pequeñas, de la película, del desastre emocional del día, de lo que quería cenar. Y esa normalidad, ese regreso a la vida cotidiana, fue otro tipo de sanar. De repente, su teléfono vibró de nuevo. Ella lo miró. Sus ojos se abrieron un poco. «¿Quién es?», pregunté. «Mateo». Su voz era tranquila. «Solo un mensaje esta vez. ¿Quieres leerlo?». Ella dudó unos segundos. Luego asintió. «Sí, porque quiero hacerlo desde un lugar distinto».
Abrió el mensaje. Su expresión cambió, pero no a dolor, sino a sorpresa. ¿Qué dice?, pregunté con cautela. Ella inspiró profundo. Dice: perdón, no por lo que pasó hoy, sino por todo lo que no hice antes. No te escribo para pedir otra oportunidad. Te escribo porque hoy entendí quién eres y quién no soy yo. Ojalá encuentres a alguien que te merezca. Yo no lo era. El silencio se hizo espeso. No era un mensaje para reconquistarla. Era un mensaje para dejarla ir. Mi hija cerró el teléfono lentamente. No pensé que él pudiera escribir algo así, susurró. No sé si eso cura o duele más. Tomé su mano con suavidad. Hace ambas cosas, le dije, pero también te libera. Ella asintió, dejando que una lágrima solitaria rodara por su mejilla. Sí, siento que se cerró algo. Entonces estás lista. ¿Lista para qué? Para seguir adelante. Se apoyó en mi hombro otra vez. No sé qué vendrá ahora, dijo en un murmullo. Yo la abracé. Lo que venga será mejor, porque vendrá limpio, vendrá verdadero. Ella suspiró, dejando que la noche la envolviera con su quietud. Y así, en nuestro pequeño hogar lleno de silencio y tibieza, supe que mi hija había empezado a sanar de verdad. La noche avanzó despacio, como si quisiera darnos tiempo para procesar cada emoción que aún quedaba suspendida en el aire. Después de leer el mensaje de Mateo, mi hija se quedó en silencio largo rato, recostada en mi hombro, moviendo apenas un dedo contra la manta, como si ese gesto la ayudara a ordenar pensamientos. Yo no quise apresurarla. A veces, el silencio es la mejor medicina. Después de unos minutos, ella se incorporó lentamente y se pasó una mano por el cabello. «Mamá», susurró, «estoy agotada». «Claro que lo estás», respondí con una sonrisa suave. «Hoy viviste un terremoto emocional». Ella rió débilmente. «¿Sí? Fue un terremoto. Pero siento que lo peor ya pasó». «Lo peor pasó», repetí con convicción. Mi hija se puso de pie y estiró los brazos, como si quisiera liberar tensión acumulada en los músculos. Caminó hacia la ventana. Abrió un poco la cortina y miró hacia afuera. La ciudad dormía, y los edificios cercanos parecían estar envueltos en un silencio cómodo. «¿Qué estás pensando?», pregunté desde el sofá. Ella no apartó la vista de la ventana. «Estoy pensando en mí», respondió, como si la palabra misma la sorprendiera. «En lo que quiero, en lo que dejé de querer hace tiempo, en lo que merezco. Siento que, por primera vez en mucho tiempo, estoy mirándome de verdad». Me levanté y me acerqué a ella con pasos lentos. «Eso es lo más valioso que puede darte una ruptura», le dije. «¿Volverte a mirar a ti?» Ella respiró hondo. «Quiero hacer cosas nuevas, mamá. Quiero cambiar, crear, aprender. No quiero vivir en automático, como si mi vida fuera una lista de obligaciones». «Entonces, hazlo», le respondí. «Este es el momento perfecto para comenzar». Ella giró hacia mí. «Pero tengo miedo de perderme». Mi amor, toqué su mejilla con ternura. Uno no se pierde cuando se busca a sí mismo. Solo se pierde cuando vive para complacer a otros. Sus ojos brillaron de emoción contenida. «Mamá, gracias». «Por nada», sonreí. «Estoy aquí para caminar contigo, pero no para decidir por ti». Ella apoyó su frente en mi hombro. «Eres la única persona en la que confío completamente». Le acaricié el cabello con calma. «Y siempre podrás confiar en mí. Pero ahora llegó el momento de que también confíes en ti misma». Mi hija respiró profundamente y se separó un poco. «¿Sabes qué quiero hacer mañana?», preguntó con un tono inesperadamente animado. «¿Qué?». «Salir temprano, ir a un café bonito, sin prisa. Quiero llevar mi cuaderno y escribir, no sobre Mateo ni sobre lo que pasó, sino sobre mí, sobre lo que quiero, sobre lo que viene». Sonreí al verla así, con una chispa de ilusión renaciendo bajo el cansancio.
Eso suena perfecto. Ella asintió. Y luego, tal vez, ir al parque, caminar, respirar aire fresco. Y después, ir a ver a la tía Clara. Siempre me da buenos consejos. La tía Clara te va a abrazar tan fuerte que te va a dejar sin aire, dije riendo. Ella soltó una carcajada auténtica. Sí, lo sé, pero lo necesito. Nos quedamos un rato más junto a la ventana, observando cómo una brisa suave movía ligeramente las hojas de los árboles. La paz de ese momento era tan distinta al caos del día, que daba la sensación de que hubieran pasado días, no horas. Finalmente, mi hija bostezó. Creo que me voy a ir a dormir. Te acompaño un rato, le dije. Caminamos hacia su habitación. Encendió una luz cálida, abrió su armario y sacó su pijama favorita. Una camiseta grande, suave, con un estampado que siempre me hacía sonreír. ¿Quieres quedarte un momento?, preguntó tímidamente. Claro. Se acostó en la cama y yo me senté a su lado. Ella acomodó su cabeza en la almohada y cerró los ojos, soltando un suspirito de alivio. «Mamá», murmuró, «¿crees que algún día podré mirar hacia atrás sin sentir tristeza?» «Sí», le respondí suavemente. «Va a llegar un día en que recordarás esto como un punto de giro, como una historia que te llevó a algo mejor. Y ese día lo mirarás sin dolor, solo con gratitud. Espero que llegue pronto. Va a llegar cuando estés lista. Pero mientras tanto, no te apresures. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Puedes llorar, puedes enojarte, puedes descansar». Ella abrió los ojos apenas para mirarme. «¿Te puedo pedir algo?» «Lo que quieras. Quédate conmigo un rato hasta que me duerma. No quiero estar sola, todavía». Le acaricié el cabello con calma. «Me quedo todo el tiempo que necesites». Ella cerró los ojos otra vez. Su respiración comenzó a hacerse más lenta, más profunda. Yo pasé mis dedos por su cabello de forma suave, constante. Ese gesto que había repetido desde que era niña, cuando tenía fiebre, cuando tenía pesadillas, cuando necesitaba consuelo. «Mamá», susurró ya medio dormida. «Gracias por no soltarme hoy. Nunca te soltaré», respondí en un murmullo. La vi dormirse despacio, como quien se rinde en un abrazo invisible. Cuando su respiración se volvió completamente regular, me incliné y le di un beso en la frente. Apagué la luz, dejé la puerta entreabierta y salí de su habitación. En el pasillo, apoyé la espalda en la pared y cerré los ojos unos segundos, dejando que mis propias lágrimas, esas que había retenido todo el día, finalmente salieran con libertad. Lágrimas de alivio, de orgullo, de amor, de miedo también, pero un miedo que ya no nos controlaba. Cuando me limpié el rostro, respiré profundo. Mañana sería otro día, uno más claro, uno más nuestro. Cuando cerré la puerta de la habitación de mi hija, la casa quedó envuelta en un silencio profundo, pero no vacío. Era ese silencio que solo llega después de un día largo, intenso, transformador. Me quedé allí, apoyada en la pared del pasillo, respirando lentamente, dejando que mi corazón se acomodara en ese nuevo espacio emocional que la vida nos había obligado a abrir. Caminé hacia la sala y apagué las luces, dejando solo la lámpara pequeña encendida. La luz cálida bañaba la habitación con una suavidad que me hizo sentir acompañada, aunque estuviera sola. Me senté en el sofá y me quedé mirando la taza vacía de té que había dejado mi hija. Todavía conservaba el calor, como si su fuerza y su vulnerabilidad estuvieran impregnadas allí. Pensé en todo lo que había pasado, en la bofetada, en la humillación, en la valentía de mi hija al ponerse de pie por ella. Y por mí, en Esteban, en la abuela, en Mateo. Todo parecía una escena sacada de una novela de drama familiar, pero con la diferencia de que lo habíamos vivido nosotras, en carne y alma. Y lo que más pesaba,
No era el dolor, sino la certeza de que habíamos hecho lo correcto. Me levanté y caminé hacia la cocina. Lavé las tazas lentamente, sintiendo el agua tibia correr sobre mis manos. Ese gesto simple, cotidiano, me ancló de vuelta al presente. Cuando terminé, sequé mis manos, me serví un vaso de agua y regresé a la sala. Pero antes de sentarme, el timbre del teléfono fijo, un sonido que casi nunca se escuchaba, llenó la casa. Me quedé quieta unos segundos. ¿Quién llamaría a esa hora? Mi corazón latió fuerte, no de miedo, sino de intuición. Caminé despacio hacia el teléfono y contesté. ¿Hola? Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Luego, una voz temblorosa, cansada. «Buenas noches, soy Esteban». Mi sorpresa fue inmediata. «Señor Esteban, ¿todo está bien?» Escuché cómo suspiraba. La verdad, no del todo. Me senté lentamente en el borde del sofá. ¿Qué pasó? Hizo una pausa larga, como si buscara palabras entre escombros. Necesitaba disculparme otra vez. Sé que ya lo hice hoy, pero ahora que estoy aquí en casa, viendo el desastre, siento que no es suficiente. Usted no tiene que cargar con lo que hizo su esposa, respondí con suavidad. Usted nos trató con respeto. Eso basta. No dijo con firmeza, pero sin dureza. No basta. Yo permití que esto llegara demasiado lejos. Yo dejé de poner límites hace años. Y hoy vi a mi hijo destruido, a mi esposa fuera de control, a mi madre llorando por mi falta de carácter, y a ustedes dos irse lastimadas de un lugar que nunca debió hacerlas sentir así. Su voz se quebró apenas. No sabe cuánto me avergüenza. Mi corazón se suavizó. Era imposible no sentir empatía por él. Señor Esteban, usted hoy dio un paso muy importante, y eso también cuenta. Él guardó silencio por unos segundos. ¿Su hija está bien?, preguntó con sinceridad. Está descansando, respondí con un suspiro. Ha llorado, pero tiene más fuerza de la que cree, y sabe que tomó la decisión correcta. Lo hizo, aseguró él. Y aunque me duele por Mateo, sé que fue lo mejor. Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Era como si ambos estuviéramos entendiendo que, sin querer, habíamos compartido uno de los días más difíciles de nuestras vidas. ¿Y usted?, preguntó él de pronto. ¿Cómo está después de lo que pasó? Esa pregunta me tomó desprevenida. Nadie me la había hecho. Tragué saliva. Estoy cansada, admití. Hoy sentí vergüenza, impotencia, rabia, miedo, pero también orgullo, por mi hija y por mí. No en el momento, pero ahora, viendo todo con distancia. Creo que me protegí mejor de lo que pensé. Usted fue extraordinaria, dijo él. Si yo hubiera tenido la mitad de su dignidad, nada de esto habría escalado así. Sus palabras me dejaron en silencio unos segundos. No sabía qué responder a un elogio tan honesto. Gracias, logré decir finalmente. Él suspiró. Sé que esto tal vez no es apropiado, pero quería preguntarle algo. Mi corazón dio un pequeño salto. Dígame, ¿puedo volver a hablar con usted otro día? No por lo que ocurrió, no por obligación, sino porque hoy descubrí que usted tiene una claridad que yo no he tenido en mucho tiempo, y necesito conversar con alguien que no me juzgue. Mi respiración se suspendió un segundo. No era coqueteo, no era insinuación, era vulnerabilidad pura. Si usted necesita desahogarse o hablar, respondí con calma, puede llamarme. Todos necesitamos apoyo a veces. Él soltó un suspiro aliviado. Gracias, de verdad. Hoy, ustedes dos fueron más familia para mí que muchas personas que llevan mi apellido. Algo en mi pecho se calentó, pero no era romance. Era la sensación cálida que surge cuando dos seres humanos se reconocen desde la verdad. Espero que descanse, Esteban, le dije con sinceridad. Mañana será otro día y podrá empezar a ordenar lo que hoy se desbordó. Eso intentaré, respondió con voz cansada. Buenas noches y gracias por escucharme. Buenas noches.
Colgué el teléfono. Me quedé allí, sentada, respirando despacio, sintiendo la energía extraña que había quedado en el aire. No era confusión, ni expectativa. Era una puerta que el destino había entreabierto sin preguntar. Pero no era una puerta para entrar ahora. Era una puerta que simplemente existía. Me levanté, apagué la lámpara y caminé hacia mi habitación. Me tumbé en la cama, cerré los ojos y por primera vez desde la bofetada, dormí profundamente. Dormí en paz. Dormí sabiendo que mañana sería distinto. Dormí sabiendo que mi hija había renacido y que quizá yo también. A la mañana siguiente desperté con una extraña sensación de calma. No era alegría, pero tampoco tristeza. Era como si mi cuerpo hubiera entendido algo que mi mente todavía procesaba. Me levanté despacio, estirándome, y caminé hacia la cocina para preparar café. El aroma comenzó a llenar la casa de esa tibieza que anuncia un día nuevo, un comienzo fresco. Mientras revolvía el azúcar en mi taza, escuché pasos suaves detrás de mí. «Buenos días, mamá», dijo mi hija, con la voz todavía soñolienta. Me giré y la vi allí, despeinada, con la camiseta grande de dormir, pero con los ojos más claros que el día anterior. Había dormido bien, y eso era un triunfo. «Buenos días, mi amor», respondí sonriendo. Ella se acercó y apoyó la cabeza en mi hombro, como cuando era niña. Dormí profundo, por primera vez en semanas. «Lo necesitabas», le dije acariciándole el cabello. «Tu alma también estaba cansada». Ella respiró hondo. «Hoy quiero hacer lo que te dije. Café, cuaderno, parque y luego visitar a la tía Clara». «Me parece perfecto», respondí. «Un día para ti». «Un día para mí», repitió con una sonrisa suave. Desayunamos juntas, hablando de cosas pequeñas, del clima, de un nuevo libro que quería leer, de la película ridícula de anoche. Cada palabra, cada gesto, parecía devolverle un pedacito de sí misma. Eso para mí era suficiente. Después de desayunar, se fue a vestir. Escogió un atuendo sencillo, pero bonito. Jeans claros, una blusa blanca, una chaqueta ligera. Cuando salió de su habitación, se veía renovada. No completamente, pero sí en camino. «¿Lista?», pregunté. «Lista», respondió. La acompañé hasta la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí. «Mamá, gracias por quedarte conmigo anoche. Siempre le dije, siempre estaré contigo». Ella me abrazó fuerte y salió. La observé mientras bajaba las escaleras del edificio, con paso firme, aunque todavía un poco lento, como si su corazón estuviera aprendiendo a caminar otra vez. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, la casa quedó silenciosa. Me serví otra taza de café y me senté junto a la ventana. El sol entraba con suavidad, iluminando las paredes con un dorado cálido, y por primera vez en mucho tiempo sentí paz de verdad. Pasó un rato, no sé cuánto, tal vez una hora, tal vez menos. Estaba recogiendo un poco la sala cuando sonó mi teléfono. Miré la pantalla. Un número desconocido. Dudé por un segundo antes de contestar. «¿Hola?» Y una voz conocida, cansada, pero amable, respondió. «Buenos días, soy Esteban». Sentí un ligero sobresalto, pero mantuve la calma. «Buenos días, señor Esteban. ¿Cómo amaneció?» Hubo un silencio corto, como si intentara encontrar palabras honestas. «Con mucho en qué pensar», respondió. «Pero mejor que anoche. Quería agradecerle nuevamente por escucharme. Y también pedirle disculpas por llamar tan tarde ayer». «No se preocupe», respondí con suavidad. «Todos tenemos noches difíciles y a veces hablar ayuda». «Sí», dijo con un suspiro. «Anoche hablé con Mateo. Fue una conversación dura, pero necesaria. Está triste, por supuesto, pero también entendió. Su hija dejó una huella en él, y no solo por la ruptura, sino por su valentía». Sonreí, sintiendo un orgullo cálido por mi hija. «Ella es fuerte», dije. «Lo es», respondió él.
muy fuerte. Luego guardó silencio unos segundos antes de volver a mí a hablar, pero esta vez con una voz más suave, casi cuidadosa. Sé que esto quizá es inapropiado de decir tan pronto, pero usted también es muy fuerte y muy digna. Esos últimos segundos de frase parecieron quedarse suspendidos en el aire. Me aclaré la garganta suavemente. Hice lo que cualquier madre hubiera hecho, respondí. No contestó con firmeza tranquila. No cualquier madre. Usted no respondió odio con odio. No humilló a nadie. No se rebajó. Usted se mantuvo derecha. Y eso se ve poco. Su sinceridad me conmovió más de lo que quise admitir. Gracias, Esteban, dije. De verdad, sé que hoy será un día difícil para mi familia, añadió, pero quiero que el suyo sea un día tranquilo. Lo será, respondí. Mi hija salió a comenzar algo nuevo, y eso ilumina todo lo demás. Me alegra escuchar eso. Hubo otro silencio breve, pero cargado de calma, no de incomodidad. Finalmente, él habló otra vez. No quiero molestarla, solo quería saludar y desearle un buen día. Igualmente, señor Esteban. Llámeme Esteban, por favor. Sonreí sin querer. Está bien, Esteban. Que tenga un día en paz, dijo. Usted también. Colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano unos segundos, dejando que su voz, su amabilidad, su sinceridad se asentara en mi mente. No era un comienzo de nada, tampoco un final, era solo humanidad. Respiré hondo, miré por la ventana y vi cómo la luz iba llenando la calle. Sentí que algo en el universo, algo muy pequeño, algo sutil, algo casi imperceptible había cambiado. Quizá no para él, quizá no para mí, pero sí para nosotras. Y mientras el sol seguía llenando de luz nuestra casa, entendí que, aunque la historia había sido dolorosa, también había sido un renacimiento. Para mi hija, para mí, y quizá para alguien más.